Sabemos que las redes sociales pueden ser terriblemente duras e incluso sumergirte en una terrible depresión. ¿Será que esto le está sucediendo a la más joven de los Aguilar? Ángela Aguilar ha sido, sin duda, una de las artistas más importantes de la música mexicana contemporánea. Con su impresionante talento, su delicada voz y una personalidad que ha cautivado al público en todo el mundo, ha logrado posicionarse como una de las artistas más prometedoras de su generación. Pero detrás de la figura de la estrella que todos conocemos, existe un ser humano que enfrenta las mismas luchas, temores y desafíos que cualquiera de nosotros. En este relato, exploraremos los momentos más difíciles de su vida durante este turbulento 2024, un año que la ha sacudido de maneras que ni siquiera ella podía imaginar. El comienzo de este año no fue fácil para Ángela. A pesar de tener una carrera en ascenso, llena de logros, premios y conciertos agotados, la presión de mantener su estatus y seguir creando música que pudiera cumplir con las expectativas de sus seguidores la estaba empezando a consumir. Las redes sociales, que en el pasado habían sido una plataforma para conectar con sus fans, se convirtieron en un lugar tóxico, lleno de comentarios negativos y juicios crueles. Muchos se dedicaron a criticar no solo su música, sino su apariencia, sus decisiones personales y hasta sus elecciones de vida. La constante exposición mediática y el escrutinio público sobre su vida privada comenzaron a afectar profundamente su salud emocional. Uno de los aspectos más complejos de su vida en ese entonces fue su relación con Cristian Nodal. Aunque ambos siempre habían sido discretos sobre su romance, los rumores sobre su relación nunca se detuvieron. La relación de Ángela y Nodal comenzó de una forma tan sutil, casi como un susurro entre los dos, pero pronto se convirtió en un tema candente en los medios. Nadie podía entender cómo dos de las estrellas más grandes de la música mexicana podrían estar juntos sin que eso se convirtiera en un espectáculo público. Ángela, una joven que siempre había sido reservada y sensible, luchaba por encontrar un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal, mientras los paparazzi no dejaban de acecharla. A pesar de la presión externa, Cristian fue un apoyo fundamental para ella. En muchas de las noches más oscuras de su vida, cuando las críticas y la ansiedad la desbordaban, él estuvo allí, sin hacer ruido, pero con una presencia que le daba paz. Cristian no es solo mi pareja, es mi compañero de vida. En esos momentos en los que el mundo parece venirse abajo, él siempre sabe cómo calmarme, confesó Ángela en una entrevista que muchos calificaron como una de las más sinceras y reveladoras de su carrera. Aunque las especulaciones sobre su relación estaban a la orden del día, ella se aferró a la verdad que vivía en su corazón. Sin embargo, este constante escrutinio se convirtió en una carga difícil de llevar. En un punto, Ángela se sintió tan atrapada por la necesidad de mantener la imagen de la pareja perfecta, que perdió de vista su propio bienestar. El 2024 fue el año en el que Ángela se enfrentó a lo que muchos llamarían su crisis personal. Los días de descanso escaseaban en su agenda y la presión de mantenerse en la cima de su carrera comenzó a pasar factura. Cada nueva canción que lanzaba estaba cargada de expectativas y las críticas, a menudo injustas, no tardaban en llegar. Es difícil entender cómo algo que amas con todo tu ser puede ser tan criticado. La música es mi vida, pero a veces parece que el mundo espera que sea algo más. No me permite ser simplemente Ángela, confesó en una de sus noches más vulnerables, mientras miraba al vacío, como si buscara respuestas en el silencio. La cantante también compartió que uno de los momentos más dolorosos de ese año fue cuando las críticas a su música llegaron de las personas que más quería. Recuerdo una llamada que recibí de mi abuela, una de las personas más sabias y fuertes que he conocido. Ella me dijo: Ángela, sé que esto te duele, pero no dejes que el juicio de otros nuble tu alma. La música tiene que ser una extensión de lo que eres, no lo que otros esperan de ti. Ese consejo, aunque simple, fue un punto de inflexión. Ángela comenzó a preguntarse si estaba siguiendo su corazón o simplemente tratando de cumplir con las expectativas de una industria que nunca parece tener suficiente.
Fue entonces cuando decidió desconectarse un poco del ruido del mundo exterior y regresar a lo que la había llevado a la música, la pasión por contar historias, por crear y por compartir emociones a través de sus canciones. A medida que avanzaba el año, la relación de Ángela y Cristian Nodal pasó por varias etapas de crecimiento. Al principio, ambos se encontraron en un torbellino de emociones, donde la belleza de su amor se mezclaba con los desafíos externos que enfrentaban. Había momentos en los que los rumores sobre una posible ruptura o sobre infidelidades los hacían dudar de todo. Pero siempre se encontraron el uno al otro en medio del caos. Nodal es mi equilibrio, decía Ángela en sus momentos más reflexivos. Es mi amigo, mi confidente y también el amor de mi vida. Cuando todo se vuelve tan pesado, su risa es lo único que me recuerda lo que es realmente importante. Sin embargo, las sombras no desaparecieron por completo. A medida que la vida pública de la pareja se intensificaba, Ángela se vio atrapada entre lo que sentía en su corazón y lo que los demás esperaban de ella. Había días en los que no quería salir de su casa, donde el peso del mundo parecía estar sobre sus hombros. El constante flujo de comentarios en las redes sociales sobre su físico, su vida amorosa y su música afectaba su autoestima. Las noches se volvieron más solitarias, y aunque siempre estuvo rodeada de gente, sentía que el vacío era abrumador. La ansiedad comenzó a ganarle terreno. Se despertaba con miedo, sintiendo que su vida personal y profesional se desmoronaba. A medida que 2024 avanzaba, Ángela Aguilar se sumergía más en la dualidad de su vida pública y privada. En muchas ocasiones, se encontraba en la encrucijada de mantener una imagen impecable mientras lidiaba con sus propios miedos y desafíos internos. Las exigencias de la industria musical nunca disminuían, y aunque sus fanáticos seguían aumentando y su carrera brillaba con intensidad, Ángela sentía que se estaba perdiendo a sí misma en el proceso. Cada entrevista, cada aparición pública, la obligaba a reafirmar una versión de sí misma que, aunque aún genuina, comenzaba a sentirse ajena. Había momentos en que se miraba al espejo y no reconocía a la persona que tenía frente a ella. Esa imagen radiante de la niña prodigio que había conquistado escenarios desde pequeña estaba empezando a dar paso a una mujer más compleja, con preocupaciones, inquietudes y dudas que antes nunca había experimentado. Ya no era solo la hija de un gran cantante ni la joven promesa del regional mexicano. Ahora se encontraba en la búsqueda de su propia identidad, un proceso doloroso pero necesario. Las redes sociales, aunque se convirtieron en una plataforma de interacción con sus seguidores, también fueron un campo de batalla donde Ángela enfrentó ataques directos. De alguna manera, las redes se volvieron una especie de espejo distorsionado en el que cada movimiento que hacía, cada palabra que decía, era analizado, criticado y, a menudo, malinterpretado. El constante escrutinio público le hizo cuestionarse muchas veces si valía la pena seguir exponiéndose de esa manera. A medida que 2024 avanzaba, Ángela Aguilar se sumergía más en la dualidad de su vida pública y privada. En muchas ocasiones, se encontraba en la encrucijada de mantener una imagen impecable mientras lidiaba con sus propios miedos y desafíos internos. Las exigencias de la industria musical nunca disminuían, y aunque sus fanáticos seguían aumentando y su carrera brillaba con intensidad, Ángela sentía que se estaba perdiendo a sí misma en el proceso. Cada entrevista, cada aparición pública, la obligaba a reafirmar una versión de sí misma que, aunque aún genuina, comenzaba a sentirse ajena. Había momentos en que se miraba al espejo y no reconocía a la persona que tenía frente a ella. Esa imagen radiante de la niña prodigio que había conquistado escenarios desde pequeña estaba empezando a dar paso a una mujer más compleja, con preocupaciones, inquietudes y dudas que antes nunca había experimentado. Ya no era solo la hija de un gran cantante ni la joven promesa del regional mexicano. Ahora se encontraba en la búsqueda de su propia identidad, un proceso doloroso pero necesario. Las redes sociales, aunque se convirtieron en una plataforma de interacción con sus seguidores, también fueron un campo de batalla donde Ángela enfrentó ataques directos. De alguna manera,
Las redes se volvieron una especie de espejo distorsionado en el que cada movimiento que hacía, cada palabra que decía, era analizado, criticado y, a menudo, malinterpretado. El constante escrutinio público le hizo cuestionarse muchas veces si valía la pena seguir exponiéndose de esa manera. Aunque se sentía conectada con su audiencia y agradecida por el cariño de sus fanáticos, a menudo deseaba poder desconectar, retirarse a un lugar tranquilo y recobrar el control sobre su propia narrativa. Cada publicación que hacía era acompañada por un conjunto de expectativas de su público, quienes no solo la querían ver exitosa, sino también perfecta. Y esa perfección, Ángela pronto comprendió, no existía. Había momentos en los que los comentarios de los haters, aquellos que se sentían con el derecho de opinar sobre su cuerpo, su vida amorosa o su estilo de vida, la dejaban completamente desarmada. Sin embargo, poco a poco, comenzó a aprender a no dejarse afectar por los comentarios negativos. Aunque la herida seguía siendo profunda, Ángela comenzó a entender que la verdadera aceptación no dependía de la validación ajena, sino de cómo se sentía ella misma. Dejó de preocuparse por complacer a los demás, lo cual fue uno de los cambios más liberadores de su vida. Una de las experiencias más transformadoras para Ángela fue la relación con su propio cuerpo. La constante presión por mantener una figura idealizada en los medios fue una batalla que enfrentó en silencio, ya que se sentía constantemente observada y criticada por su físico. Las revistas, los programas de televisión y los comentarios en las redes sociales se enfocaban demasiado en su apariencia externa. Y, aunque en el escenario la veía poderosa y elegante, en su vida diaria, Ángela se encontraba luchando con la imagen que veía en el espejo. A menudo se preguntaba si ese cuerpo que había sido tan admirado por sus seguidores era realmente suyo. No fue sino hasta que comenzó a priorizar su salud mental y emocional, a alejarse de las presiones externas, que empezó a comprender que su cuerpo era su vehículo, no su identidad. A pesar de las críticas constantes, Ángela encontró un nuevo tipo de belleza. Aquella que radica en la autenticidad y en la aceptación de uno mismo tal como es. Poco a poco, comenzó a rechazar los estándares impuestos por la industria y la sociedad, buscando una nueva relación con su propio ser que le diera paz. La relación con su familia, especialmente con su madre y su padre, continuó siendo su ancla en medio de la tormenta. Su madre, quien siempre había sido su confidente y guía, se convirtió en la voz tranquila que la orientaba cuando las dudas la invadían. A menudo, Ángela se encontraba llorando en su regazo, pidiendo respuestas que no siempre existían, buscando consuelo en las sabias palabras de su madre, quien le decía que el camino no siempre es lineal, pero que lo importante era seguir adelante con el corazón puro. En esos momentos de vulnerabilidad, Ángela se dio cuenta de que su éxito no era el reflejo de la perfección, sino el resultado de su esfuerzo, sacrificio y pasión. El amor incondicional de su madre y de su familia fue lo que la sostuvo cuando más lo necesitaba. También su padre, quien a pesar de ser una figura muy conocida en la música, entendió la carga emocional que venía con la fama. Fue él quien la animó a nunca perder de vista su propósito original, la música. La música debe ser tu refugio, tu terapia, tu forma de sanar, le decía. Estas palabras se quedaron grabadas en su mente y la inspiraron a continuar componiendo, escribiendo y creando con un sentido más profundo y personal. La música volvió a convertirse en un canal de expresión genuina para Ángela. Un espacio donde podía ser ella misma sin tener que ajustarse a lo que el mundo esperaba de ella. Christian Nodal, su pareja, jugó un papel clave en su proceso de crecimiento personal. Aunque su relación no estuvo exenta de altibajos, especialmente por las presiones externas que siempre acompañaban a las parejas de famosos, la conexión entre ambos fue esencial para que Ángela pudiera encontrar un espacio seguro. Nodal, quien también vivía bajo la lupa del ojo público, compartía con ella muchas de las inseguridades y retos que implicaban vivir bajo la constante observación de los medios y los fanáticos. A menudo, las largas charlas entre ellos eran terapéuticas, porque compartían una comprensión mutua de lo que significaba ser figuras públicas y, al mismo tiempo,
ser seres humanos con emociones, miedos y frustraciones. La relación con Nodal no solo se basaba en el amor romántico, sino también en una amistad sólida y en un apoyo mutuo. En momentos en que la presión era demasiado, él la animaba a seguir adelante, a no permitir que las voces externas dictaran su vida. Sus palabras, a menudo simples pero profundas, fueron un recordatorio constante para Ángela de que lo más importante era encontrar su propia paz interior. Además de sus luchas emocionales y personales, Ángela se embarcó en una exploración artística que redefinió su carrera. Durante este proceso de transformación, la música se convirtió en una herramienta para su catarsis. Comenzó a escribir canciones que no solo hablaban de amor o desamor, sino también de la lucha interna que enfrentaba para encontrar su lugar en el mundo. Su estilo musical comenzó a fusionar el regional mexicano con toques de géneros urbanos, electrónicos y hasta experimentales, dando vida a una propuesta única que reflejaba su evolución como artista. Las letras de sus canciones abordaban temas como la ansiedad, el miedo al fracaso, la búsqueda de la verdad personal y la necesidad de ser auténtica. En cada canción, Ángela vertió sus emociones más profundas, revelando una faceta de sí misma que hasta entonces había mantenido oculta. La música, que siempre había sido su refugio, se convirtió en su forma de sanar y de conectar con su audiencia de una manera más profunda y honesta. Al grabar y componer, Ángela comenzó a sentirse más en paz con su arte, porque ahora sus canciones eran más que simples composiciones, eran fragmentos de su alma expuestos al mundo. Hacia finales de 2024, Ángela se dio cuenta de que había atravesado uno de los procesos más difíciles de su vida, pero también uno de los más enriquecedores. A pesar de los altibajos, la ansiedad y las presiones, se sentía más fuerte que nunca. Había aprendido a reconocer sus límites, a cuidarse a sí misma, a decir no cuando era necesario y, lo más importante, a amarse tal como era. El éxito ya no se medía en términos de números o fama, sino en su capacidad para ser fiel a sí misma y a sus convicciones. Aunque aún le quedaba un largo camino por recorrer, Ángela sabía que había dado un paso crucial hacia la persona que realmente quería ser. Había aprendido que la verdadera victoria radica en la aceptación personal y en el amor propio. Al final del año, Ángela se encontraba en un lugar mucho más equilibrado y centrado, lista para enfrentar lo que viniera con una renovada perspectiva y una profunda paz interior. Fue en ese momento cuando, al igual que en el pasado, la música se convirtió en su refugio. En sus momentos más oscuros, cuando no encontraba consuelo en las palabras, se refugiaba en las notas musicales. La guitarra, su fiel compañera, la ayudó a reconectar con sus raíces y a entender que la música no debía ser un medio para agradar a otros, sino una forma de expresar sus emociones más profundas. Hay días en los que las palabras no alcanzan, pero la música siempre encuentra la manera de decir lo que siento, explicaba Ángela mientras compuso una de sus canciones más introspectivas, que se convirtió en un himno de sanación para ella. Pero a pesar de los altibajos emocionales, este año también trajo momentos de reflexión y crecimiento. Ángela comenzó a ver las cosas con más claridad. El dolor, las críticas y la presión no la definían. Estoy aprendiendo a ser más fuerte, a no dejarme llevar por las expectativas de los demás, a ser fiel a lo que siento en mi corazón, dijo en una entrevista reciente. La confianza en sí misma comenzó a renovarse. Encontró paz al rodearse de aquellos que realmente la querían y comprendían. Sus padres, quienes siempre fueron su apoyo incondicional, le recordaron la importancia de mantenerse auténtica. Ellos me enseñaron que la felicidad está en ser tú misma, sin importar lo que digan los demás, explicó, con una sonrisa que reflejaba la serenidad que había comenzado a encontrar. El final de 2024 llegó con una Ángela más fuerte, más consciente de sí misma y, aunque las dificultades aún existían, ahora tenía las herramientas para enfrentarlas. El amor por Christian, el cariño de su familia y la pasión por la música la mantenían firme. Había aprendido que, a pesar de todo lo que había vivido, el viaje no era solo sobre llegar a la cima, sino sobre cómo se camina hacia ella, y en su caso, el caminar siempre estaba marcado por la autenticidad,
la vulnerabilidad y la fortaleza que había descubierto dentro de sí misma. A medida que 2024 avanzaba, Ángela Aguilar se sumergía más en la dualidad de su vida pública y privada. En muchas ocasiones, se encontraba en la encrucijada de mantener una imagen impecable mientras lidiaba con sus propios miedos y desafíos internos. Las exigencias de la industria musical nunca disminuían, y aunque sus fanáticos seguían aumentando y su carrera brillaba con intensidad, Ángela sentía que se estaba perdiendo a sí misma en el proceso. Cada entrevista, cada aparición pública, la obligaba a reafirmar una versión de sí misma que, aunque aún genuina, comenzaba a sentirse ajena. Había momentos en que se miraba al espejo y no reconocía a la persona que tenía frente a ella. Esa imagen radiante de la niña prodigio que había conquistado escenarios desde pequeña estaba empezando a dar paso a una mujer más compleja, con preocupaciones, inquietudes y dudas que antes nunca había experimentado. Ya no era solo la hija de un gran cantante ni la joven promesa del regional mexicano. Ahora se encontraba en la búsqueda de su propia identidad, un proceso doloroso pero necesario. Las redes sociales, aunque se convirtieron en una plataforma de interacción con sus seguidores, también fueron un campo de batalla donde Ángela enfrentó ataques directos. De alguna manera, las redes se volvieron una especie de espejo distorsionado en el que cada movimiento que hacía, cada palabra que decía, era analizado, criticado y, a menudo, malinterpretado. El constante escrutinio público le hizo cuestionarse muchas veces si valía la pena seguir exponiéndose de esa manera. Y, aunque se sentía conectada con su audiencia y agradecida por el cariño de sus fanáticos, a menudo deseaba poder desconectar, retirarse a un lugar tranquilo y recobrar el control sobre su propia narrativa. Cada publicación que hacía era acompañada por un conjunto de expectativas de su público, quienes no solo la querían ver exitosa, sino también perfecta. Y esa perfección, Ángela pronto comprendió, no existía. Había momentos en los que los comentarios de los haters, aquellos que se sentían con el derecho de opinar sobre su cuerpo, su vida amorosa o su estilo de vida, la dejaban completamente desarmada. Sin embargo, poco a poco, comenzó a aprender a no dejarse afectar por los comentarios negativos. Aunque la herida seguía siendo profunda, Ángela comenzó a entender que la verdadera aceptación no dependía de la validación ajena, sino de cómo se sentía ella misma. Dejó de preocuparse por complacer a los demás, lo cual fue uno de los cambios más liberadores de su vida. Una de las experiencias más transformadoras para Ángela fue la relación con su propio cuerpo. La constante presión por mantener una figura idealizada en los medios fue una batalla que enfrentó en silencio, ya que se sentía constantemente observada y criticada por su físico. Las revistas, los programas de televisión y los comentarios en las redes sociales se enfocaban demasiado en su apariencia externa. Y, aunque en el escenario la veía poderosa y elegante, en su vida diaria, Ángela se encontraba luchando con la imagen que veía en el espejo. A menudo se preguntaba si ese cuerpo que había sido tan admirado por sus seguidores era realmente suyo. No fue sino hasta que comenzó a priorizar su salud mental y emocional, a alejarse de las presiones externas, que empezó a comprender que su cuerpo era su vehículo, no su identidad. A pesar de las críticas constantes, Ángela encontró un nuevo tipo de belleza, aquella que radica en la autenticidad y en la aceptación de uno mismo tal como es. Poco a poco, comenzó a rechazar los estándares impuestos por la industria y la sociedad, buscando una nueva relación con su propio ser que le diera paz.